Hola, soy Verónica Díaz Tavares, estudiante de psicología y junto con mi compañero Juan Pablo Cotamuscay vamos a hablar sobre dos estructuras supremamente importantes para la neuroanatomía. Esto conforme al eje 2, el ejercicio planteado para el eje 2 de la materia de neuroanatomía funcional. Entonces vamos a hablar el día de hoy sobre el mesencéfalo y sobre el tálamo. Vamos a explicar un poco sobre su estructura anatómica. Vamos a explicar sobre su funcionalidad y finalmente vamos a estar hablando sobre algunas enfermedades que se relacionan directamente con estas estructuras. Entonces, acompáñenos. Comenzaremos hablando sobre el mesencéfalo. El mesencéfalo, esta estructura que vemos acá señalada en naranja, también conocida como cerebro medio, es la estructura que se encuentra en la parte superior del tronco encefálico. En esta estructura se conecta el puente, esta estructura que vemos acá señalada, también conocida como protuberancia, con el cerebelo. Aquí tenemos el cerebelo lado izquierdo, cerebelo derecho y con el diencéfalo o tálamo, que es esta parte que vemos en la parte superior. Bueno, aquí vamos a ver un corte coronal de la estructura externa vista anterior del mesencéfalo. En la cara anterior del mesencéfalo está delimitada por los dos tallos conocidos como pedúnculos cerebrales. Aquí los vamos a subrayar en rojo. Los pedúnculos se componen de muchas vías que están dispuestas entre la corteza cerebral y la médula espinal. Cuando los pedúnculos se unen caudalmente hacia el puente, delimitan una fosa en la cara anterior del mesencéfalo denominada fosa interpeduncular, que es esta que vamos a subrayar acá en azulito. Bueno, ahora vamos a ver un corte coronal, estructura externa, vista posterior. La cara posterior del mesencéfalo se le denomina el techo del mesencéfalo o el tegmen. Dicho techo presenta 4 tubérculos en su superficie, la cual se encuentra debajo de la glándula pineal. Aquí vamos a subrayar en amarillo lo que corresponde a la glándula pineal. Aquí la podemos ver en estas imágenes. En esta que es un poquito donde solamente aparece el mesencéfalo, aquí podemos distinguirlo. El par superior de tubérculos son los colículos superiores izquierdo y derecho, que los podemos ver aquí subrayados en verde. Y el par inferior, pues son los colículos inferiores izquierdo y derecho, que aquí también los podemos ver subrayados en esta imagen en verde. Como consecuencia de esta disposición, el techo también se le conoce con el nombre de placa cuadrigémina, mientras que los colículos se le conocen en conjunto como tubérculos cuadrigéminos. Los colículos están separados entre sí por surcos cruciforme. ¿Por qué cruciforme? Porque si vemos, tienen forma de cruz. Ahora, ¿cuál es la función que tienen? Pues los colículos superiores regulan principalmente los movimientos de los ojos, cabeza y tronco en respuesta a estímulos visuales, mientras que los colículos inferiores regulan el movimiento de la cabeza y tronco en respuesta a estímulos auditivos. Vamos a continuar revisando acá este corte sagital, vista lateral derecha, la estructura externa, y vamos a revisar específicamente el pie peduncular. Entonces, el pie peduncular constituye la porción basilar del mesencéfalo. Es una columna de sustancia blanca ubicada anteriormente a la sustancia negra. Aquí no la alcanzamos a ver por el tipo de corte, sin embargo, pues es importante generar esa aclaración de que se encuentra de manera anterior a la sustancia negra. Sus fibras son corticofugales, comunican la corteza cerebral con las astas anteriores de la médula espinal y los núcleos de pares craneales y núcleos pontinos. Vamos a continuar revisando en este corte sagital, vista lateral derecha, estructura externa, lo que conocemos como el tegmento. Es en la zona ventral del mesencéfalo donde se encuentra el tegmentum y contiene 3 regiones principales. Cada una está asociada a un color. Tenemos la sustancia negra, la sustancia gris periacueductal y el núcleo rojo.
Vamos a verlo en la siguiente diapositiva, en la siguiente imagen, desde un corte transversal donde podemos apreciar de manera más clara estos elementos, ya que en este tipo de corte pues únicamente podemos ver como la estructura externa, pero no se alcanza a delimitar de manera clara estas sustancias. Vamos ahora a revisar este corte transversal, vista superior de la estructura interna del mesencéfalo. Aquí sí podemos apreciar de manera clara lo que relacionábamos anteriormente en el tegmentum, que son las sustancias. Vamos a empezar revisando lo que es la sustancia negra, es esta que estoy señalando aquí. Está ubicada en la zona superior del mesencéfalo y está repartida a ambos lados de la estructura. Aquí podemos ver lado derecho y lado izquierdo, siguiendo la división de los hemisferios cerebrales. Tiene muchas funciones asociadas y vinculadas especialmente a los movimientos y al tono muscular. Esto es muy importante por una enfermedad que veremos más adelante, que es la enfermedad de Parkinson, que se ve principalmente afectada en esta sustancia. Luego vamos a continuar con el núcleo rojo, es este que estamos acá señalando, el núcleo rojo, que es otro de los importantes elementos del sistema motriz y su función está relacionada principalmente con la coordinación de los movimientos. Ahora por último vamos a ver la sustancia gris periacueductal, que es esta que vemos aquí en azul. Aquí vamos a encontrar en el centro lo que es el acueducto mesencefálico, también conocido como acueducto de Silvio. Tal como su nombre lo indica, pues se encuentra ubicada alrededor de este acueducto y se encarga principalmente de intervenir en la habituación al dolor y en los procesos analgésicos en general. Es acá muy importante porque de esta parte vamos a encontrar con el mesencéfalo todo lo que tiene que ver con el sistema de recompensas y pues está muy relacionada con todo lo que tiene que ver con las adicciones. Bueno, ahora finalmente vamos a ver del mesencéfalo un corte transversal, vista superior, que es esta que vemos aquí, e inferior, que es esta que vemos aquí, de la estructura externa. Aquí no se pueden distinguir las diferentes sustancias, pero es la forma o es la estructura que tiene el mesencéfalo, visto desde un corte transversal, vista superior y vista inferior. Otra enfermedad que se desarrolla en el mesencéfalo es la enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad de desorden crónico y es degenerativa. Se da pues una pérdida progresiva de la capacidad de coordinación de movimientos, entre otras. Y esta se produce cuando las células nerviosas de la sustancia negra del mesencéfalo, área cerebral que controla el movimiento, mueren y sufren algún deterioro. Entonces, esta presenta varias características particulares. Por ejemplo, pues está el temblor en reposo, la lentitud en las iniciaciones del movimiento y la rigidez muscular. Las causas de esta enfermedad pueden ser muchas, se desconoce el origen pues como tal de la enfermedad, a menos pues que el paciente haya tenido traumatismos, drogodependencia o pues dependencia también a medicamentos o algunas condiciones pues hereditarias. Los síntomas de esta enfermedad son varios y principalmente pues en la parte psicológica encontramos que el Parkinson puede generar una depresión pues sin ninguna causa aparente. Es uno de los síntomas grandes pues que tiene esta enfermedad. También pues está el temblor en el movimiento pues de las personas, está la rigidez, está la bradicinencia, que se trata de la pérdida del movimiento espontáneo y automático. También tenemos las inestabilidades, la depresión, que es un problema común en todas las enfermedades pues crónicas. En el Parkinson puede detectarse incluso antes que comience los síntomas notorios pues como el temblor, los movimientos involuntarios. También puede tener dificultades para tragar y masticar, problemas urinarios, estreñimiento. Algo que también es muy importante y es que el Parkinson puede generar trastornos del sueño. Una persona puede dormir demasiado si tiene Parkinson, como puede dormir poco, y esto pues emocionalmente los puede llegar a afectar demasiado en su forma de vida. También muy importante definir que
a esta enfermedad que se da en el mesencéfalo, vamos a encontrar una pérdida de expresividad. La gente pues deja de expresar todos sus sentimientos, todas sus emociones, lo que conlleva también pues ese tipo de depresiones. También aumentan pues de peso y tienen una hiposmia, que consiste en una mala distinción de los olores o la reacción pues para percibirlos. Ahora continuaremos hablando del tálamo. Bueno, el tálamo es una masa ovoide bilateral de sustancia gris que forma la mayor parte del diencéfalo junto con el hipotálamo y el epitálamo. Se encuentra ubicada en la parte superior del tallo encefálico. Aquí en este corte coronal, vista posterior, estructura externa, podemos ver que se encuentra encima de los cólicos superiores. Y existen dos tálamos que están ubicados acá al lado del tercer ventrículo. Estos se encuentran conectados por una banda de sustancia gris denominada adhesión intertalámica. Bueno, ahora vamos a ver que la función del tálamo es la de integrar actividades sensoriales y motoras. También interviene en el despertar, en la conciencia, en la conducta afectiva y la memoria. El tálamo recibe y procesa toda la información nociceptiva destinada a la corteza, participa en la percepción del dolor y la fisiopatología del dolor central y otros tipos de dolores crónicos. Aquí en este corte transversal de vista superior vemos de manera general la estructura del tálamo, la cual se compone de varios núcleos que ya veremos a continuación, los diferentes grupos de núcleos que componen el tálamo. Vamos a empezar con lo que es el cuerpo geniculado lateral. Aquí lo podemos observar en este corte transversal vista inferior. Esto que tenemos acá en un color distinto, en amarillo. Y el geniculado lateral es el encargado de recibir información directa de la retina y enviarla a la corteza cerebral para su análisis. Esa es su principal función. Vamos a continuar entonces con el cuerpo geniculado medial. El cuerpo geniculado medial, que es este que vemos acá, que queda justo al lado del cuerpo geniculado lateral, representa la estación de relevo talámica de la vía auditiva entre el colículo inferior y la corteza auditiva, que recibe varios estímulos de otros núcleos relacionados con la audición y a su vez proyecta sus fibras por medio de la radiación acústica hacia los centros de la corteza temporal. Entonces aquí podemos ver cómo el cuerpo geniculado medial se encarga principalmente del relevo frente a la vía auditiva y el cuerpo geniculado lateral se encarga frente a la vía óptica. Vamos a continuar con los grupos de núcleos anteriores. Entonces aquí tenemos dos imágenes, en esta vamos a ver un corte transversal vista superior y aquí vamos a tener un corte coronal vista anterior. El núcleo anterior ubicado entre los brazos cortos de la lámina medular interna está conectado con el tracto mamilotalámico que proviene del núcleo mamilar que se encuentra en el tubérculo o cuerpo mamilar, así como el hipotálamo y giro singular. Estas estructuras están integradas con el sistema límbico, ya que están encargadas de integrar las emociones y los recuerdos recientes. Este grupo de núcleos podemos encontrar tres divisiones, por decirlo así, que es el núcleo anterodorsal, anteromedial y anteroventral. Bueno, ahora vamos a ver el grupo de núcleos mediales. Aquí podemos ver un corte transversal vista inferior, este que vemos acá, y aquí podemos ver un corte transversal vista superior. Y tenemos un corte coronal vista posterior. Así se ve el grupo de núcleos mediales. Digamos que desde esta perspectiva no se alcanza a distinguir específicamente los núcleos que lo conforman, pero pues digamos que esta es la perspectiva externa de los núcleos. Se divide en tres núcleos: el núcleo mediano, que es el más medial de los tres, el núcleo medial dorsal, que se ubica superior al núcleo medial ventral, pero ambos son laterales al núcleo mediano y mediales a la lámina medular interna. Este grupo de núcleos es responsable de integrar las emociones con información sensitiva de tipo especial
olfatoria, somática y visceral. El más grande de estos tres núcleos, el núcleo medial dorsal, posee conexiones aferentes y eferentes con núcleos del hipotálamo y con la corteza prefrontal. Vamos ahora a hablar del grupo de núcleos laterales dorsal y posterior. Aquí podemos ver una imagen de un corte transversal vista superior y acá un corte coronal vista posterior. El núcleo lateral dorsal es el más anterior del grupo de núcleos dorsales, ubicado en la bifurcación de la lámina medular interna. Más o menos estaría ubicado por esta zona. Sin embargo, en una diapositiva, una imagen más adelante, vamos a poder distinguir un poco más estas divisiones que acá no se logran apreciar de manera tan clara. Este núcleo recibe fibras aferentes del pretectum y el colículo superior. Otras conexiones recíprocas del núcleo dorsal lateral se dan con el giro singular y el giro parahipocampal, la corteza parietal y el presubículo del hipocampo. Por otra parte, vamos a tener el núcleo lateral posterior, que estaría ya más por esta zona de acá. Este recibe fibras aferentes al colículo superior y tiene conexiones recíprocas con el lóbulo parietal superior. Otras conexiones del núcleo lateral posterior son el lóbulo parietal inferior, el giro singular y la corteza parahipocampal medial. Principalmente tiene funciones para el tema de emociones, cognición y aprendizaje. Otro elemento que quizás acá podremos observar, principalmente en este corte, en esta imagen de corte coronal vista posterior, sería el pulvinar, el núcleo pulvinar, que está involucrado en el procesamiento sensorial elevado y complejo de las informaciones visuales, auditivas y somático-sensorial. Vamos a continuar con el grupo de núcleos laterales ventrales y aquí vamos a tener un corte coronal vista anterior, más o menos estarían ubicados en estas zonas. Aquí desde un corte transversal vista superior podríamos entrar a distinguir como las zonas donde estarían ubicados. Sin embargo, pues esto es más un tema ilustrativo porque realmente desde un corte coronal vista superior no se podría distinguir de manera clara o apreciar pues cada uno de estos núcleos ventrales. Estos núcleos ventrales están divididos en ventral anterior, que es este que vemos acá, VA. El núcleo ventral anterior modula y transporta las señales desde los ganglios basales hacia la corteza premotora, desempeñando así un papel en la planificación e iniciación del movimiento. Entonces vamos a ver que está relacionada específicamente con el movimiento. Luego vamos a tener un ventral lateral, que es este que vemos aquí, que transmite aferencias del cerebro a la corteza motora para planificación y control motor. Luego vamos a tener el núcleo ventral posterior, que es este que tenemos acá, ventral posterior. Es el núcleo principal de transporte para las vías somatosensitivas. Está subdividido en dos partes principales, que es el núcleo ventral posteromedial y ventral posterolateral. Aquí lo podemos ver, ventral posteromedial y ventral posterolateral. Este núcleo establece varias vías neuronales con diferentes regiones dentro del cerebro. Recibe y distribuye información sobre el tacto, la posición, el dolor y la temperatura del cuerpo y la transmite a la corteza somatosensorial. Vamos a hablar entonces de las enfermedades en el tálamo, que pues una de ellas es el síndrome de Percheron, que son lesiones talámicas bilaterales. El síndrome de Percheron o infarto talámico bilateral sincrónico se considera infrecuente y de difícil diagnóstico clínico. La compleja irrigación talámica y la variabilidad individual hacen que las lesiones isquémicas puedan presentarse en forma de lesiones bilaterales y confieren importancia a este cuadro. La forma de darnos cuenta de esta enfermedad o de este diagnóstico es por medio de una resonancia magnética y es pues la única forma para darnos cuenta de este diagnóstico. Las irrigaciones talámicas pues están relacionadas con numerosas arterias que se originan en la base del cráneo y son pues básicamente la arteria comunicante posterior y la arteria cerebral posterior las que participan principalmente en esa vascularización.
Las arterias talámicas se originan a partir de estructuras como pues, la arteria comunicante basilar y arteria comunicante posterior, y son las arterias talámica polar, la arteria talámica paramediana, que es la de Percherón, y el pedículo tálamo geniculado, y la arteria pues coroidal posterior con sus dos ramas, la posteromedial y la posterolateral. Centrándonos pues en la arteria paramediana de Percherón, también llamada por la arteria óptica interna de Duret o arteria talamoperforante de Foix, hay que señalar pues que ella tiene tres orígenes, pues tres formas distintas para originarse. Una de ellas es de origen simétrico, otra de ellas pues el tipo 2 es de origen asimétrico, el tipo 2A es que nacen independientemente en la misma comunicante basilar, y el tipo 2B es que nacen en un tronco común en la misma comunicante basilar, y el tipo 3 es una disposición simétrica enarcada conectando ambas comunicaciones basilares y originando dos arterias paramedianas. Esta arteria pues como tal es independiente por sus distintos orígenes, irriga el deterioro talámico y subtalámico a niveles del mesoencéfalo. Importante pues determinar que cuando se tiene lugar a un cuadro isquémico dependiente de la arteria de Percherón, las manifestaciones neurológicas que suelen aparecer son las afectaciones del nivel de conciencia, con cambios fluctuantes en el mismo. También puede pues incurrir a un coma, y además suele existir una afectación del lenguaje. Además pues que también existe una alteración en el estado de ánimo, que pues es una de las formas de darnos cuenta pues de esta enfermedad, aunque la única forma pues como tal de saber que tiene este cuadro isquémico es por medio de la resonancia magnética. También pues el cambio de ánimo por medio de la apatía, se vuelven un poco apáticas las personas, y otras afectaciones que tiene son los trastornos de movimiento, afectación de la memoria y del sueño. Bueno, el tálamo pues tiene un papel bien importante en nuestro organismo, enviando mensajes desde los órganos sensoriales hasta la corteza cerebral. Por ello cualquier lesión que tengamos en él pues nos puede ocasionar problemas graves. Uno de estos puede ser el síndrome de Guellarin-Russell, que puede afectar negativamente pues a nuestras vidas. Este síndrome, también conocido como el síndrome talámico, se produce cuando el tálamo sufre lesiones en los núcleos posteriores, dando lugar a un dolor y a una hipersensibilidad a los estímulos. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome? El síntoma más evidente y perjudicial pues, que padece una persona con este dolor es el dolor intenso y constante que genera en la corteza cerebral. Dicho dolor podría estar causado por una alteración en las vías de la sensibilidad, las cuales transmiten nuestros estímulos pues, hasta el cerebro. También se puede sentir cosquilleo en algunas partes de nuestro cuerpo, es una de los otros síntomas que tiene esta afectación, y las causas pues pueden ser la interrupción del flujo sanguíneo, que es muy grave, y pues las afectaciones psicológicas que puede tener pues también dada como los otros enfermedades o las otras patologías pues son precisamente cambios en la parte emocional, cambios pues en la apatía con las personas, en cómo se relacionan, pues precisamente por el dolor intenso que mantienen pues sobre su corteza cerebral. También podemos encontrar el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que es un trastorno cerebral debido a la falta o a la deficiencia de vitamina B1, que es la tiamina. Esta enfermedad se puede causar pues a personas que sufran de alcoholismo, y también pues es en unas personas que tengan una mala absorción de algunos alimentos, o cuando se hace una cirugía bariátrica, que es pues para la obesidad.
El síndrome de Korsakoff tiende a desarrollarse después de que los síntomas de la encefalopatía desaparecen. Eso causa la encefalopatía de Wernicke. Es un daño cerebral en las partes bajas del cerebro, llamadas pues tálamo y el hipotálamo, y resulta pues con unos síntomas bien grandes en el tema de la incapacidad para formar nuevos recuerdos, tiene pérdida de memoria, que pues es un asunto bastante grave, se vuelven mitómanos, personas pues tienden a inventar historias y tienden también a ver o a escuchar cosas que realmente no existen. Esa es otra de los síntomas que trae esta enfermedad. Las pruebas y los exámenes para darnos cuenta de esta enfermedad pues es un examen nervioso y muscular que puede pues mostrar el daño de múltiples sistemas nerviosos, como pues el movimiento ocular, los reflejos anormales, el pulso rápido, una presión arterial baja, una temperatura corporal baja y debilidad y atrofia en los músculos. También puede tener problemas para el caminar.